En esta práctica vamos a hacer un análisis acerca de nuestro entorno de desarrollo integrado, o bien IDE, Integrated Development Environment, Visual Studio. La versión que estamos utilizando en este ordenador es Visual Studio Community 2015. En este video vamos a ver la mayoría de herramientas y bueno, para empezar vamos a ver cómo se crea un proyecto con interfase gráfica de usuario. Entonces podemos hacer clic en nuevo proyecto, ¿sí? O bien desde archivo, nuevo, y luego nuevo proyecto. Seleccionamos a continuación dentro del menú posible el proyecto que nosotros deseamos. Debido a que yo estoy trabajando en Visual C# y no en Visual Basic, seleccionamos C# como lenguaje nativo y después seleccionamos una aplicación, ya sea Windows Forms, Windows Universal o Windows Presentation Foundation. El WPF nos sirve para hacer también aplicaciones cruzadas que pueden ser utilizadas en cualquier dispositivo como los que se enlistan aquí, ya sea para visualización en web, PC de escritorio, tablet o teléfono celular. Vamos a seleccionar Windows Forms en esta ocasión. Vamos a dejar el título que nos manda para crear la solución y el directorio base a donde lo va a crear. Hacemos simplemente clic en aceptar. Esperamos a que cargue el proyecto. La ejecución del proyecto, o bien el paso a esta pantalla donde ya vemos la forma donde vamos a trabajar, depende de la velocidad de la computadora y memoria RAM instalada, procesador, etcétera, ¿no? En ocasiones puede ser incluso que tarde más porque hay algunas actualizaciones que se publican y que son instaladas de manera automática. Bien, ya tenemos aquí el formulario o la forma donde podemos agregar los controles que nos sean necesarios para nuestra aplicación. Del lado derecho, aquí, tenemos la barra explorador de soluciones, en donde se nos muestran las partes integrantes que componen nuestra solución. Tenemos también aquí el form y tenemos el programa, que es en donde se va a escribir el código que va a respaldar la interfaz que estamos creando. Podemos trasladarnos entonces a la forma y movernos al programa desde el explorador de soluciones, ¿sí? Desde las barras, las pestañas que tenemos aquí, ¿sí? O en dado caso, si necesitamos activar, desactivar o editar las funciones o eventos de algún control, pues podemos hacer doble clic sobre dicho control. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas dos barras de tareas, por decirlo así, o paneles, más bien son paneles, podemos también ocultarlos de forma automática haciendo clic en este pequeño icono para que nos dé más espacio de trabajo. Cuando necesitemos hacer o trabajar en una interfaz más amplia, ¿no? Hay veces en que pues va a ser necesario sobre todo, por ejemplo, cuando estamos editando una tabla. Cuando nos encontramos editando una tabla, pues esa tabla contiene varios campos en dentro de ella, y pues muchas veces puede ser que el contenedor pues necesite ser más amplio, ¿no? Y a veces pues no lo podemos ver como se debiera. Por ejemplo, aplicamos el explorador de soluciones y ya ocultamos un poco de la visibilidad de la forma que estamos realizando.
Ahora bien, en el explorador de soluciones podemos también agregar con un clic secundario, podemos agregar objetos nuevos, ¿sí? Mediante este menú, clases, cambiar nombre, etcétera. Propiedades. Las propiedades nos enlistan las propiedades que hayan sido ingresadas al código. Hay veces en que necesitamos crear propiedades y bueno, estas propiedades están enlazadas en una de las capas. El explorador de soluciones también nos da acceso a conexiones para Team Foundation, es decir, para trabajo en equipo. En este pequeño icono que nos dice filtro, podemos hacer el filtro de los cambios pendientes que quedan por guardar, de los archivos que han sido abiertos, y en el explorador de soluciones nos muestra de una forma de árbol las características de nuestro proyecto. Propiedades. Propiedades nos muestra las propiedades generales del programa que estamos trabajando. Como no hemos seleccionado ningún control todavía, ni le hemos asignado a algún otro elemento, pues nos muestra las propiedades en general del proyecto, ¿no? Vamos a agregar un control y después vamos a entrar a sus propiedades para hacer una breve explicación de las propiedades que observemos. Hay veces que se hace una instalación, lo que mencionaba yo antes, de algunos componentes que pues se agregan de forma automática, ¿no? Entonces nos vamos a cuadro de herramientas y en cuadro de herramientas pues también lo podemos fijar, ¿no? Con el pequeño botón que tenemos aquí, que nos permite ya sea que se oculte de forma automática o bien que se muestre y se quede fija. Vamos a ver en los controles comunes los controles que podemos agregar. Vamos a, por ejemplo, agregar una etiqueta, la arrastramos y le ponemos pues el clásico etiqueta 1, ¿no? En propiedades las fijamos y vamos a establecer algunas de sus propiedades. Por ejemplo, el texto que va a llevar, es decir, el texto que va a aparecer aquí. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, nombre. Aquí ya le estamos asignando el texto para la etiqueta. Una vez haciendo clic fuera de la propiedad, pues se aplica directamente al control o al componente. También podemos configurar el color de fondo, su color de borde, su alineación, el mnemonic. El mnemonic es a veces bueno colocarlo. El mnemonic pone una letra subrayada que al aplicar algún control, por ejemplo Alt o Alt Control o Control más una tecla en específico, pues activa la etiqueta o el botón que tenga el mnemonic, es decir, la letra resaltada. Podemos permitir, por ejemplo, que se pueda mover. Decimos que sea activo, que sea visible, porque si le ponemos false, pues obviamente desaparecería de la visibilidad de la forma, ¿no? El nombre, este nombre es muy diferente a lo que es el texto. El texto es con lo que se ve y el nombre es aquel con que se identifica en el código. Vamos a ponerle, por ejemplo, ETQ1 y después vamos a hacer un cambio de esta etiqueta 1. Le vamos a cambiar de nombre a un nombre diferente. Otras propiedades que podríamos configurar son, por ejemplo, la localización. Ahorita esta localización nos la da de acuerdo a cómo la colocamos aquí, cómo la pusimos acá. Podemos observar aquí en la parte inferior del IDE cómo nos señala de acuerdo a su ubicación de X y Y el punto donde se encuentra nuestro control, nuestro componente.
Aquí podemos asignarle, por ejemplo, también una talla máxima, asignándole ancho y alto, y una talla mínima de igual forma, ancho y alto. La talla que tiene actualmente es de 44 por 13 píxeles, 44 de ancho por 13 de alto. Podríamos ponerlo, por ejemplo, aquí en 60. Aquí 60, pero no lo aplica porque no lo estamos seleccionando de aquí, y se ajusta. Tenemos por aquí auto adjust, auto size false, y ahora sí, ya aplicó nuestro ancho y nuestro alto. Vamos a poner de alto, por ejemplo, que sea en 15, y bien, ya tenemos nuestra etiqueta. Algunas configuraciones, ¿no? El texto, podemos seleccionar también el tipo de fuente. El tipo de fuente que se encuentra dentro de la etiqueta. Podremos seleccionar cualquier otra que tenga nuestro sistema habilitada. Por ejemplo, vamos a seleccionar Arial Black, no se encuentra. Vamos a poner Arial Rounded en negrita y le vamos a poner en 12 y le da a aceptar. Como se puede observar, no cabe. Extendemos el campo de la etiqueta, recordando que, bueno, como le quitamos el auto size a la etiqueta, pues no se adecua de acuerdo a los cambios que vamos haciendo, por ejemplo, en el tamaño de la fuente, para que se acomode la etiqueta al valor que le acabamos de asignar. En el cuadro de herramientas que tenemos del lado izquierdo del área de trabajo, podemos observar que tenemos varios de los controles, o los controles más utilizados en una interfaz de usuario. Por ejemplo, los contenedores. Tenemos una caja, una caja de un grupo de controles, donde podríamos agregar, por ejemplo, radio buttons o casillas de verificación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos componentes, y uno de los más utilizados, por ejemplo, el Data Grid View. El Data Grid View nos permite agregar tablas de datos, de alguna base de datos que tengamos construida por ahí. Este Data Grid View lo que nos puede servir es para recuperar esos datos mediante una conexión a una base de datos, una vez que se haya verificado dicha conexión con el nombre, usuario y el conector adecuado. Una de las formas de obtener esa base de datos es con este menú que tenemos aquí señalado, de donde viene el origen de datos. Se puede agregar el origen de datos del proyecto para que se muestren en esa tabla. Esa configuración se va haciendo paso a paso por medio de un asistente que va a requerir nombre de usuario, contraseña, la base de datos y la tabla que va a mostrar. Aquí, por ejemplo, también podemos agregar columnas. Vamos a poner, por ejemplo, nombre, sí, y el texto del encabezado igual nombre. Este es el nombre con el que nosotros vamos a identificar la celda, y el de acá es el nombre que va a aparecer allá en la tabla. Agregamos otra, el clásico edad, el texto del encabezado,
luego vamos a poner dirección, lo pongo en minúsculas porque pues van a ser variables que se utilicen en el código, y le damos cerrar, pero olvidamos agregar la última, ¿no? Entonces volvemos a editar columnas, nombre, edad, de aquí también podemos agregar y le vamos a poner dirección, y le damos agregar, le damos cerrar. Al igual que de los demás controles, cada una de las columnas puede ser reconfigurados aquí. Podemos darle alguna, por ejemplo aquí agregue nombre. El tooltips es una etiqueta que va a aparecer cuando se haga focus en el campo. En datos, data property name, cuando ya estamos recuperando de una base de datos algún dato en específico, debemos de darle aquí a esta configuración las propiedades de ese campo que se está recuperando. Nombre idéntico, por ejemplo, del campo que se recupera de la tabla del servidor de base de datos. Bien, ahora, por ejemplo, podemos ponerle también aquí, por ejemplo, el anchor mínimo, vamos a ponerlo en 10. Y listo. Ya tenemos configurado algunas de las propiedades. La barra orígenes de datos. La barra orígenes de datos nos permite hacer la administración de los orígenes de los datos que podemos presentar en nuestra interfaz gráfica. El asistente se inicia desde aquí, agregar nuevo origen de datos. Podemos darle siguiente e ir configurando poco a poco los datos que deseamos obtener, de dónde los deseamos obtener, agregando por ejemplo la conexión a Microsoft SQL. Vamos a necesitar ingresar usuarios, contraseñas, base de datos y tablas para que puedan ejecutarse, ¿no? Este campo nos permite realizar esa función. Ahora bien, el campo Team Explorer. Visual Studio Team Services. Cuando trabajamos en equipo, a partir de aquí podemos realizar una conexión a un servidor que se encargue del control del código fuente. El código fuente, nosotros estamos trabajando, digamos, de forma independiente en algún módulo, pero deseamos que no solamente sea un solo programador, por ejemplo, o un solo desarrollador el que esté trabajando, sino que sean varios desarrolladores, varios módulos, varios programadores los que estén trabajando, cada uno en su terminal con su propio ID, pero en el mismo proyecto. Entonces hacemos una conexión a un servidor, a un controlador de código, para que éste vaya registrando todos los avances que lleva el equipo día con día. Se hacen las modificaciones y se van guardando, y estas modificaciones las recibe el jefe de proyecto para saber qué es lo que está haciendo el equipo de trabajo. Ya una vez que haya hecho las revisiones al código, puede validarlas, desecharlas o bien retornarlas, ¿no? En la barra de menús podemos observar las barras de menús que comúnmente utiliza Microsoft: archivo, edición, ver, aquí se incluye proyecto, compilar, depurar o expurgar, que a su vez tiene
diversas partes en su menú, el equipo que sí se puede conectar a un administrador de código, el tipo de formato que podemos manejar para adecuar nuestro editor, las herramientas con las que podemos trabajar. Por ejemplo, aquí también tenemos conector con la base de datos, conector con el servidor, que es el servidor de código. Hay algunas que no estoy muy familiarizadas con ellas, pero aquí me gustaría, por ejemplo, mostrar una que a mí me hizo mucha falta cuando estuve en un desarrollo, que es el manejo de dentro y fuera de código. Es decir, que el código se vaya ejecutando paso a paso para saber dónde va obteniendo información, dónde se va ejecutando un bucle, dónde va funcionando, dónde se detiene, dónde verifica. Esa depuración se puede hacer agregando puntos de stop con la tecla F9, y en ejecución se va avanzando con F11. Vamos a ver, por ejemplo, agregamos aquí un punto de stop, no se puede insertar. Vamos a ver, no agrega un punto de interrupción. Necesitaríamos agregar un código, por ejemplo, para que se pueda ver. Para ejemplificar lo que estoy mencionando, estamos agregando un método que se llama ciclo. Vamos a agregar un pequeño ciclo for, por ejemplo, for, y que haga nada más una impresión de 5 números para que podamos ver cómo podemos entrar al ciclo y ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, y cómo vamos a llegar aquí a que se ejecute bueno, entonces vamos al diseño y vamos a agregar un botón. Vamos a modificar algunas de las propiedades. El texto que va a aparecer le vamos a poner ejecutar. ¿Cómo lo identificamos? Lo vamos a poner btn1 y vamos a ponerle, por ejemplo, a la letra, le cambiamos al tipo de letra Bauhaus 93. Vamos a ver, vamos a ponerle un color de fondo, por ejemplo y bien, ahora sí vamos a colocar acá nuestro punto de verificación, nuestro punto de stop, a donde va a llegar nuestra aplicación una vez que se ejecute. Antes de llegar ahí, cabe mencionar el resto de botones. Aquí tenemos navegar hacia atrás, nuevo proyecto, abrir archivo, guardar todo, deshacer, rehacer, depurar en qué CPU puede ejecutarse nuestro código. Es difícil que se tenga que ajustar porque pues lo que deseamos es que sea multiplataforma y multiusuario nuestra aplicación, ¿no? Entonces no tendríamos que especificar ningún CPU, debe ser más universal. En iniciar, pues nada más nos muestra la opción de arrancar que podemos hacer con F5, el explorador de archivos, tenemos para la información, y aquí los comentarios. Por ejemplo, podemos seleccionar un grupo de instrucciones y marcarlas como comentarios, y después desmarcarlas también si es necesario. Aquí nuestro punto de stop lo volvemos a mover a donde estaba, y una vez que ya terminamos de hacer nuestros ajustes y que queremos verificar, por ejemplo, nuestro código, pues ejecutamos no con F5, sino con
con F11, pero desgraciadamente el sistema que tengo de grabación pues utiliza también F11 para la pausa y F10 para detener. Entonces vamos directamente a depurar, luego paso por instrucciones o bien paso a paso por procedimientos. Paso por instrucciones se mete al punto de parada y después instrucción por instrucción la va ejecutando. En el caso de paso por procedimientos, pues se ejecuta método por método, es decir, no instrucción por instrucción, sino un conjunto de instrucciones que vayan dentro de un método. Entonces vamos a paso por instrucciones, esperamos a que compile la solución y nos llegue hasta el punto de interrupción que tenemos aquí, pero para llegar aquí necesitamos oprimir el botón ejecutar. Cuando se inicia el programa también es bueno mencionar que nos manda lo que son las herramientas de diagnóstico. En las herramientas de diagnóstico nos va mostrando el uso del cerebro, del CPU, al igual que el uso de memoria, y de acuerdo a los eventos que van sucediendo en nuestra aplicación. Hacemos clic en continuar y nos muestra la forma, ¿sí? Hasta donde no tiene alguna otra instrucción, recordando que por ejemplo para que se ejecute el ciclo tenemos que hacer clic en ejecutar, ¿sí? Y como podemos ver ya nos manda al módulo de parada, recordando que bueno, se va avanzando con F11, ¿no? Entonces entramos y le damos continuar, ¿sí? Ya hizo el primer ciclo, vamos a aceptar, número 1 aceptar, número 2 aceptar, 4 y aceptar. Bien, como podemos ver nos mandó hasta el ciclo en donde señalamos nuestro punto de parada. Cerramos nuestra aplicación y entonces desaparecen las herramientas de diagnóstico y continuamos escribiendo nuestro código. Bien, volví a ejecutar el código para que veamos un par de características que quería que se notaran. Paso a paso por instrucciones. Vamos a ver cómo se va ejecutando en la parte inferior izquierda cada una de las instrucciones de nuestro código. Entonces vemos que se ejecuta primero la inicialización de la variable i en 0. Después se compara esta i si es menor de 5, lo cual, como podemos observar cuando hacemos un focus, cuando hacemos el focus en verdadero, aquí nos dice i es menor a 5, verdadero. Continuamos la siguiente instrucción, ya entra al for porque bueno, nos dijo que es verdadero y nos tiene que mostrar nuestro cuadro de texto, nuestro message box, nuestro cuadro de mensaje. Regresa nuevamente nuestra variable i. Ahora sí, se va a incrementar, como podemos ver pasó el cursor para acá y ahora nuestra i vale 1. Sigue siendo menor que 5, vamos a ver en la instrucción, sí, nos dice que sí, porque i ahora vale 1. Seguimos, aquí podemos verlo, y aquí vale 1 y continúa. Nos imprime el valor de i, le damos a aceptar, volvemos a hacer la siguiente instrucción, aquí se incrementa, primero llega con el valor de 1, pero después se ejecuta la instrucción de más o bien incremento en 1, ahora i vale 2, pero sigue valiendo menor que 5, continuamos con la instrucción y nos debe de imprimir nuestro message box con el contenido de i.
Tal vez sea o alguien, algunos compañeros ya tengan mucho conocimiento en esto, pero yo en lo personal cuando me vi en problemas con la ejecución de algún código no sabía yo dónde estaba la falla. Estos puntos de parada que colocamos acá son sumamente importantes. Nos permiten ver qué llevan nuestras variables y qué va haciendo el código con esas variables. Por ejemplo, aquí la i ya vale 3, por ejemplo. Sigue siendo menor que 5. Sí, es verdadero. Y continúa y va a ejecutar lo que está en el bloque de for. Continuamos. Y ahora i vale 4 y sigue siendo menor que 5. Y ejecuta otra vez el for. Número 4. Después volvemos a ejecutar. Ahora nuestra i vale 5. Y se sale del for porque ya i ya no es menor que 5, es igual. Y finalmente sale del ciclo y ya manda o se rompe al lugar donde fue llamado, a la ventana principal, que es la que cerramos. Y a grandes rasgos eso es lo que hace un depurador paso a paso con puntos de parada. Como podemos ver entonces, estos paneles, el panel de eventos y la pila de llamadas, así como herramientas de diagnóstico, únicamente son activadas cuando el código se encuentra en ejecución. De otra manera, por ejemplo, tenemos nada más la salida, el área de trabajo, cuadro de herramientas y las barras de explorador de soluciones, Team Explorer y herramientas de diagnóstico que también podemos activar acá. Pero las otras se aplican una vez que el código se encuentra en ejecución. Inclusive los controles que teníamos aquí de parar por instrucciones, por métodos, solamente aparecen en momento de ejecución. Como lo mencioné en mi actividad, es difícil que alguien conozca absolutamente todas las herramientas y todas las posibilidades que puede ofrecer algún IDE. Llámese Java, llámese C Sharp, llámese C++, llámese solamente C, Visual Basic, PHP, Python, cualquier lenguaje de programación. Puede tenerse un conocimiento bastante amplio, pero dudo mucho que todas las herramientas sean de conocimiento de alguien. Sobre todo porque siempre pienso que la experiencia es la que a veces da ese conocimiento. Entonces se necesita tener mucha experiencia para conocer todas las herramientas y lo que realmente hacen o en lo que le pueden ayudar al desarrollador. Como podemos ver también de este lado se puede abrir el explorador de servidores, que es la parte donde nos podemos conectar a Azure, por ejemplo. Sí, los servidores que tenemos, por ejemplo, de manejo de datos. Y bueno, aquí podemos guardar ya todo el trabajo que hemos hecho. Finalmente en el menú archivo, salir. Antes de salir, esta barra de menús que tenemos acá nos trasladan dentro de las partes de nuestra solución. Este nos transporta entre los que son las clases y esta nos transporta entre lo que son tanto las propiedades, como podemos ver aquí, y los métodos. Los métodos los podemos ver aquí representados con un como cubo, y junto al cubo podemos ver su accesibilidad. Aquí podemos ver que por ejemplo este bueno, fue, ¿cómo se llama? Declarado de forma privada. ¿Sí? Por ejemplo, el ciclo fue declarado público, por eso no tiene ningún candadito. ¿Sí? Ahora veamos cómo se vería si lo ponemos protected. ¿Sí? Ahora vemos que el ciclo, por ejemplo, ahora ya nada más tiene una estrellita. Esa es la accesibilidad que tiene, o bien la representación que tiene la accesibilidad, el encapsulamiento de cada
uno de los niveles de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, protected es un asterisco o una estrellita, por decirlo así, un candadito cuando es private, y cuando es público pues no tiene ninguna señalización. Aquí vemos el ciclo, no tiene señalización. Eso nos permite navegar entre los métodos. Otro aspecto que también a veces es muy útil, aquí pues son 2 o 3 líneas de código, realmente no es mayor problema. Sin embargo, cuando por ejemplo necesitas ver, hay veces en que cuando se programa por capas no sabes de dónde viene un componente, vamos a suponer. Este método pues sabemos que está declarado aquí, pero si este método lo heredáramos de alguna otra clase, oprimimos F12 y nos envía la definición del método. Con F12 seguimos la ruta de dónde proviene el método o alguna propiedad, por ejemplo, o alguna declaración de clase. Es muy útil también esa tecla. F12 para buscar la ruta de donde viene el método, F11 para ejecutar por instrucciones, F10 para ejecutar por métodos, y F9 para colocar y quitar lo que son los puntos de interrupción. Bueno, hasta aquí mi breve introducción a lo que es el IDE Visual Studio. En el caso que estuve analizando, bueno, fue el Visual Studio 2015 versión Community, que tiene nuestra universidad acordada para que podamos nosotros descargar, ¿no? O la posibilidad que tiene nuestra universidad para poder descargar el IDE sin ningún problema. Gracias.